Y estamos en una nueva situación bastante tensa en el ámbito de la pandemia. Han aumentado los casos. Se dice que eventualmente podríamos llegar a 14, 15 mil dentro de muy poquito. ¿Es esto algo realmente alarmante a pesar de todo la población que está vacunada aún? Bueno, vamos a conversar con el secretario general del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci, y él nos ha pedido que lo hagamos con mascarilla, así que vamos a hacerlo con mascarilla a pesar de que reunimos todos los protocolos que el propio Colegio Médico ha generado en este tipo de conversaciones, pero usted, aquí el invitado, si es que tiene una necesidad que le parece pertinente, nosotros lo seguimos, no hay ni un problema. Muchas gracias por estar acá, José Miguel. Muchas gracias por la invitación. Solamente señalar de que aparte, digamos, de dar la señal de que la mascarilla sirve, también queremos dar una señal comunicacional que en un momento como este, efectivamente, una de las buenas decisiones que tomaron nuestras autoridades, que nosotros, digamos, criticamos muchas veces durante el año 2020, el año 2021, pero una de las cosas que podemos celebrar fue el no haber sacado el uso de la mascarilla tanto a interior como exterior, y eso probablemente en Omicron nos está y probablemente nos va a ayudar bastante, a diferencia de otros países donde rápidamente se retiró el uso de la mascarilla y vemos resultados totalmente distintos. A ver, doctor Bernucci, ¿por qué no nos hace así como un boceto de la llegada de este Omicron, que, bueno, yo me imagino que se acopla a muchas de las otras variantes que ya estaban antes, pero sobre todo, ¿por qué aumentan tan tremendamente los casos, a pesar de que en términos benignos no aumentan tanto equivalentemente los fallecimientos? Bueno, porque la aparición de variantes, para que la gente lo entienda, ¿no es cierto?, las personas que son susceptibles, esto quiere decir personas que no tienen una inmunidad natural porque no se han contagiado antes o adquirida a través de las vacunas, hacen que su cuerpo sea un laboratorio de creación de variantes. Generalmente en nuestro cuerpo se replican miles de millones de veces los virus cuando nos infectamos y, digamos, lo que plantea Darwin, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo aparece, ¿no es cierto?, una falla, y esta falla, en vez de que provocarle pérdida al virus, genera que el virus se haga mutante y pueda adquirir características que lo hacen prevalecer por sobre su antepasado próximo. Esto quiere decir que Omicron, cuando apareció en África, ¿no es cierto?, donde tenemos solamente entre un 5 o un 10% de la población vacunada en ese entonces, o sea, teníamos gran parte de la población susceptible, lamentablemente apareció esto, y dentro de las características que tiene Omicron es que es mucho más contagiosa, tiene la capacidad a través de los aerosoles del aire de poder infectar incluso a mucho más distancia, y en ese sentido la hace una variante mucho más peligrosa referente a contagio. Es por eso de que cuando apareció, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es el virus, del cual se tiene registro obviamente, que más rápido se ha esparcido en el mundo, a una velocidad pero impresionante, y efectivamente es lo que estamos viendo en nuestro país. A ver, doctor Bernucci, la razón por la cual es más contagiosa, pero si se quiere, menos letal, eso está dado porque el cuerpo al que llega el virus tiene una protección por parte de la vacuna ya, o es el virus tiene características que permiten traspasar muy rápidamente, qué sé yo, la carga que lleva a otro cuerpo, pero no necesariamente traslada una cosa mortífera. Mire, Fernando, es una excelente observación y pregunta, porque la verdad es que varios de los que, junto con nuestros asesores, cuando discutimos el tema y vemos los números, la verdad es que se había dado como esta idea a través de los medios, a través de las redes sociales, de que Omicron es menos letal o menos peligrosa, ¿no es cierto?, que las variantes anteriores. Muchas veces, incluso en las conversaciones después de almuerzo, se hablaba que esto era solamente, ¿no es cierto?, una gripe. De hecho, hay muchos países que han tomado una política como tal, por ejemplo, como Inglaterra y España. Y en ese sentido, sin embargo, si uno va a ver los datos, sobre todo de personas que no han tenido antes un contagio previo, o sea, no han adquirido naturalmente la inmunidad, y personas que no han
participado de los programas de vacunación en cualquier parte del mundo, esto quiere decir sobre todo que no tienen ni una vacuna o que incluso no tienen la vacunas de refuerzo, Omicron puede ser tan o cuán mortal que Delta o que incluso Gamma o otras variantes anteriores. Entonces, lo que está dando que Omicron está siendo menos letal justamente en los países que tienen grandes programas de vacunación, incluyendo el nuestro. Esto quiere decir que lo que está dando la verdadera protección de Omicron, o que Omicron sea menos letal, más que por la característica del virus, está dada principalmente por la protección que está entregando los programas de vacunación, y de ahí el mensaje es a vacunarse. Bueno, y esta cuarta dosis de refuerzo que ya está apareciendo, yo todavía no me he vacunado porque no me han dado... Pero tiene las anteriores. Tengo las tres, pero no ha partido todavía el calendario para los viejitos. Entonces, ahí estamos. Pero hay un punto que es bien interesante con respecto a Omicron, y que de alguna manera, quizás comunicacionalmente se ha enfatizado el punto de que es contagiosa pero no letal, y por lo tanto mucha gente que está hastiada de todo esto escucha, oye, si no es letal y es contagiosa nomás y eso es una gripe fuerte, bueno, no es tan mala, digamos. Claro. Bueno, sí, eso refuerza un poco el punto que yo estaba comentando recién. Aquí hay que tener mucha claridad que efectivamente después de 2 años de pandemia, de que yo creo que a muy poca gente, ¿no es cierto?, le tocó vivir algo así durante tanto tiempo. A mí me tocó vivir trabajando en un servicio de urgencia la pandemia de H1N1, donde fue algo parecido, pero pocos meses, fueron 3-4 meses, digamos, que fue la evolución natural de la influenza, y luego decayó a prácticamente desaparecer y hacerse endémica y aparecer todos los años, pero no generar ningún otro problema. Probablemente hay muy poca gente viva, ¿no es cierto?, que le tocó vivir la gripe española a principios del siglo XX. Pero efectivamente estos 2 años han llevado a que esto no tenga un costo sanitario solamente, sino tenga un costo económico, un costo social, y la fatiga pandémica es una realidad que se hace presente día a día para los tomadores de decisiones de todo el mundo. Lo que sí es que efectivamente aquí hay un tira y afloja, y probablemente es la primera vez que, sobre todo al mundo científico, le toca chocar con la realidad de la política, ¿ya? Probablemente usted, con gran experiencia, ¿no es cierto?, en el ámbito, ciertas decisiones pueden tener mucho más sentido, ¿no es cierto?, porque uno conoce el teje-maneje dentro del mundo político, pero para los que trabajamos en ciencia, para los que trabajamos solamente en salud, efectivamente, de repente ciertas decisiones no tienen un valedero tan científico y se toman decisiones en otro ámbito. Yo creo que eso ha pasado aquí un poco. Han habido múltiples editoriales de prestigiosas revistas científicas como el British Medical Journal, donde ha visto que la política de Occidente justamente ha atentado, o más que atentado, ha intervenido muchas veces en cierto tipo de decisiones que van dirigidas a la protección de la población, pero que se han interpretado por otra forma. Una de ellas, por ejemplo, es esto que se habla, ¿no es cierto?, de lo leve que podría ser Omicron. Sin ir más lejos, en nuestro país, connotados columnistas publicaban durante el año pasado en periódicos de tiraje nacional que por qué tanto atado si esto era no más que una gripe. Hay que saber que el COVID-19 es entre 10 a 12 veces más mortal que la gripe mortal, que la influenza normal, y hoy en día, siendo que Omicron, incluso con nuestro programa de vacunación, tiene una letalidad mucho menor que la variante original, y lo que vimos durante el año 2020-2021 es a lo menos 4 veces más mortal que la influenza. Entonces, y eso sin decir lo que nos pasa con los síntomas a largo plazo. Estamos viendo personas que han perdido el olfato por más de un año, estamos viendo todas las personas que tuvieron problemas de rehabilitación después de hacer cuadros graves. Entonces, efectivamente, esto es un problema de salud pública, y la contra que se hace, ¿no es cierto?, son estas decisiones que lamentablemente no siempre se basan en decisiones científicas. Doctor Bernucci, esto es un fenómeno planetario y por lo tanto uno no puede jactarse exclusivamente de lo bien que le ha ido a uno, por ejemplo, con un plan de vacunación, si mientras tanto alrededor uno no puede salir o no puede moverse demasiado porque eventualmente
no están las mismas condiciones en todas partes. Pero preguntando en términos médicos o de epidemiología, ¿cómo se detecta, doctor Bernucci, cuando algo está empezando a perder fuerza? Cuando uno puede empezar a decir, ¿sabes qué? Quizás no todavía a los medios de comunicación, pero sí entre los expertos diciendo, ¿sabéis qué? Me da la impresión de que esto está empezando a retroceder. Claro, mira. ¿Cómo se nota eso? Eso se empieza a notar principalmente, uno llama los outcomes o los resultados duros. Y los resultados duros en este tipo, digamos, de epidemia son lo que nosotros vemos con los resultados de hospitalización, de requerimiento, por ejemplo, de unidad de paciente crítico y finalmente fallecido. ¿Ya? En realidad, ese es más o menos uno la escalada que empieza a ver. Entonces, efectivamente, lo que nos pasa con, por ejemplo, la influenza. Nosotros sabemos que vamos a tener un periodo de influenza donde vamos a tener un pic. Nosotros nos preparamos, en el fondo, como país, con un espectacular programa de vacunación que ya lo tenemos hace muchísimos años y nos preparamos con el tema de camas, ¿no es cierto?, reconversión de camas. Sabemos que en ese periodo vamos a tener, ¿no es cierto?, nuestro plan de invierno, que todo lo vemos en las noticias, ¿no es cierto?, con las urgencias llenas, con, ¿no es cierto?, los niños llorando, con las nebulizaciones ahí, pero sabemos que va a pasar eso. Y a medida nosotros sabemos que un año es bueno o malo porque tuvimos X casos de influenza, que nosotros lo vemos, ¿no es cierto?, en una curva tal como las curvas que vemos hoy día en el COVID-19, pero dijimos, este año no fue bien, entre comillas, porque no atochamos el sistema. La verdad que la reconversión de camas dio resultados y pudimos seguir atendiendo a los pacientes con influenza, pero también haciendo la pega que teníamos, y la verdad es que la mortalidad fue increíblemente baja este año. Entonces, cuando termina el programa dijimos, este año la verdad es que gracias, por ejemplo, a tener una vacunación sobre el 90% de influenza, más lo que se preparó la red, este año no tuvimos ni colapso y la mortalidad se mantuvo increíblemente baja si nosotros la comparamos con los otros años. Entonces, así nosotros decimos, este año nos fue bien con influenza. ¿Qué va a pasar con el COVID? Algo parecido con lo que está pasando con Omicron, salvo que todavía estamos en un escenario un poco feble o un poco de incertidumbre, porque nosotros sabemos que si tenemos demasiados casos, independiente de que sean poquitos las hospitalizaciones, si obviamente ese número es demasiado alto, estas hospitalizaciones numéricamente se puedan llegar incluso a comparar a los peores momentos. Entonces, con Omicron no está pasando eso. Ahora, ¿qué tenemos los datos internacionales? Tenemos que han habido muchos casos, pocas hospitalizaciones, pero esas pocas hospitalizaciones son para sistemas de salud que están o que pueden echarse, ¿no es cierto?, esa cantidad de hospitalizaciones al hombro. Poner esa misma teoría en nuestro país, donde nuestro sistema de salud está siempre funcionando al límite y con poquito espacio de maniobra, la verdad que es lo que nosotros hemos señalado que es un poco arriesgado. Entonces, por eso, si tenemos la buena noticia, por ejemplo, de la semana anterior a la hora, donde la aceleración de crecimiento ha disminuido y probablemente no vamos a llegar a los 40.000 casos que se pronosticó hace una semana atrás, sino probablemente mucho, bueno, es una excelente noticia. Ahora, ahí hay un punto que me parece súper interesante en la lógica de esta pandemia. La pandemia tiene una característica que es brutal. No solamente te contagia, ok, si te contagiara a ti, ya lo crees tú, pero no. Pero te contagia y los que entran a terciar son los denominados contactos estrechos. O sea, una sola persona te puede paralizar una oficina completa. Así es. Qué sé yo, un deportista, y tú lo has visto, que si Colo-Colo hubiese sido, pero la mitad de lo responsable que está haciendo ahora, hace algún tiempo atrás, ¿no? Probablemente hubiese tenido un mejor resultado. Me ofrecía asesorar, hubiéramos salido campeones. Pero la pregunta al final es, en ese mismo sentido, la pandemia, ¿en qué momento por eso deja de tener este factor de no solamente calificar y tratar al infectado, sino que a todo el grupo alrededor? Hoy día se cambiaron algunas cosas respecto al contacto estrecho, digamos. Hoy día básicamente es la misma persona que tiene que decir con quién estuvo, más que ir a buscarla. No sé si es que eso es bueno o malo, pero sí me interesa preguntarle cómo
en esas características, ¿cómo paraliza la actividad humana un virus de este tipo? O sea, muchísimo. Tenemos los ejemplos del año 2020 y el año 2021, donde vimos que los países que en general tuvieron una respuesta, y esto me refiero a un modelo de manejo sin vacunas, sin efecto poblacional de las vacunas. Los países que en general tuvieron menos capacidad de poder hacer ese seguimiento y de cortar la cadena de contagio y tener estas cuarentenas laxas como tuvimos nosotros, les fue más mal tanto sanitariamente como económicamente, como también en términos de libertades. Ya eso está estudiado por el Instituto Molinari de Francia, en todo el efecto que ejerció no solamente en lo sanitario, sino también en lo económico y social la pandemia. Hay un estudio muy lindo donde en el fondo vean que los países que no lograron hacer este seguimiento y este corte de cadena de contagio, finalmente tenían mucho menos búsqueda de horas para restaurante que los países donde sí lograron hacerlo, y finalmente, a pesar de que tuvieron momentos muy duros, fueron duros muy cortitos y finalmente la mayoría del tiempo estuvieron abiertos. Cuando apareció el efecto poblacional de las vacunas, muchos países tomaron la decisión en el fondo de generar aperturas masivas. No sé si usted se recuerda, en octubre del año pasado, donde en Nueva York tiraron fuegos artificiales porque dijeron que se acabó la pandemia y celebraron el retiro de las mascarillas. El alcalde... ¿Cómo? Exactamente. En Israel hicieron celebraciones en los colegios, digamos, porque ya se había acabado. Y sin embargo, hoy en día tenemos el pic de casos en Israel, con un aumento de la hospitalización. En Nueva York, referente a la pregunta que usted decía, hace 2 semanas atrás se quedaron sin tripulantes para prácticamente volar 2.500 vuelos. Se quedaron en el fondo sin choferes de buses y maquinistas del tren subterráneo. Porque finalmente eso es lo que pasa, que finalmente si uno de los efectos, y es lo que ha dicho la Organización Mundial de Salud, no el Colegio Médico, de poner todos los huevos en una canasta, por decir de alguna forma, que es la vacuna, por las características que tiene el COVID-19, lamentablemente no es suficiente. Y ahí es donde vienen las medidas sanitarias para, en el fondo, ayudar a la vacuna. Esto no es una contraposición, no es vacunas u otra cosa, es vacunas más ciertas cosas para, en el fondo, poder justamente evitar el efecto económico que generan esto. Muchas veces estas autoridades tienen la idea de que vacunas y se acabó y lamentablemente vemos los efectos deleterios que se generan con el tiempo. A ver, doctor Bernucci, lo voy a llevar a otro tema, más contingente también en el ámbito político. Probablemente usted se dio cuenta que el presidente Boric, el presidente electo, no solamente eligió un gabinete, pero aparentemente hizo, estoy bromeando, es verdad, pero dentro del gabinete está el propio Consejo Médico. Hay 6 o 7 doctores. Nunca había habido tantos médicos en un gabinete en la historia. O sea, va a tener su... Y no cualquier médico. Janet Vega es una persona que ha estado metido pero muy profundamente en todos los temas de la vacuna, como asesora de la Organización Mundial de la Salud y todo lo demás. Esas conversaciones de gabinete básicamente van a hacer lo que hoy día se tomaba el gabinete en tomar determinadas decisiones y conversar sobre distintos temas, y después se iba a un consejo médico en otra oficina. Ahora lo pueden hacer en la misma oficina, digamos. Sí, bueno, la verdad hay 4 médicas, digamos, que afortunadamente las conozco y tengo la mejor opinión de ellas. Mira, nosotros, la actual directiva del Colegio Médico, en nuestra primera elección, nosotros asumimos las postrimerías del gobierno de la presidenta Bachelet. Sin embargo, alcanzamos a reunirnos con la ministra Castillo, que estaba en dicho entonces, y nosotros dijimos, como la presidenta Bachelet es médico, ¿no es cierto?, es colegiada, vamos a ir y nos va a decir que sí a todo. Pero bueno, la verdad que fuimos y nos fue re mal, porque al final no sacamos absolutamente nada. Con el gobierno terminamos incluso medio peleados, y lamentablemente nos fue mal, pero ya se iba yendo, así que ya dijimos no hay tanto problema. Esperamos que con el gobierno del presidente Piñera, que era el segundo gobierno del presidente Piñera, nos fuera mejor. La verdad que partimos como avión en ese entonces con el ministro Santelice,
logramos llegar a ciertos acuerdos que eran mejoras laborales, principalmente para la atención primaria, médicos especialistas que se desarrollan en la atención primaria, médicos que no se les paga un bono por asumir cargos de organizacionales en la atención primaria, mejoras para el pago de los especialistas para que puedan permanecer en los hospitales, sobre todo a nivel regional. La verdad que firmamos y nos fue súper mal. La verdad que... Súper mal, porque no fue... firmamos, pero nunca se cumplió con el ministro Santelice, con el ministro... Mañalich, y nosotros dijimos, ya, el ministro Bari, el hombre de la casa, y también nos fue mal. Así que, obviamente que hay temas de contingencia, ¿no es cierto?, que muchas veces nos vimos enfrentados y que nosotros podemos entender que, evidentemente, mientras no se avance por este lado, tampoco se avanza por este otro lado. Ahora, con la expresidenta, ¿no es cierto?, doctora Siche, esperamos que, tal como señala usted, que las conversaciones que se tiene que llamar a ciertos asesores para entenderla, podamos conversarla, ¿no es cierto?, de primera mano y de primera fuente. Con el resto de los médicos, yo con la doctora Hernando, que es la ministra de Minería, yo hice mi general de zona, trabajé en la Chimba de Antofagasta, una zona muy especial en Antofagasta, es un campamento que lleva muchísimos años. Ella era intendenta, así que también la conozco, y con la doctora Vega, yo personalmente, profesionalmente la admiro mucho. Ella trabajó en toda la área de determinantes sociales de la Organización Mundial de la Salud, y es primera vez que el Ministerio de Desarrollo Social va a tener esta mirada de cómo los determinantes sociales, o sea, todas las cosas que tengan que ver con sexo, trabajo, que tengan que ver con educación, que tengan que ver cómo viven las personas, terminan afectando la enfermedad. Así que en ese sentido también hay harta esperanza referente a lo que puede hacer, y obviamente que en toda esa sinergia, ¿no es cierto?, podamos finalmente incidir para las mejoras laborales y también para la protección de la población. ¿Qué tipo de relación crees tú que se debiera establecer con un gobierno, con cualquier gobierno, con este gobierno ahora, con los que sigue, por parte de gente que es experta en conocimientos que son muy importantes, pero que no son muy conocidos? Déjame contarte aquí una intervención que creo que lo dije aquí mismo, en este programa. Este ha sido un tema que ha sido tratado en otras partes con relativa seriedad. De hecho, en Estados Unidos hay un consejo científico ad hoc que se designa. Hay un libro bastante conocido que se llama Física para futuros presidentes, que básicamente introduce los temas de la física, del mundo natural y de todas las condiciones de la física que un presidente de la República en esta altura no puede dejar de entender, o por lo menos tener algún tipo de despliegue al respecto. Desde ese punto de vista, está bien parapetado el presidente electo con toda la gente que llevó, que es médica, pero ¿qué hace falta alguna cosa que dé tranquilidad a la ciudadanía por tener un consejo de esas características, que permita una comunicación que tenga ciertas características que hagan que sea útil para tomar decisiones? Mira, nosotros, voy a, poner un ejemplo solamente para poder dar una respuesta que suene como coherente. Nosotros lo que empezamos a ver... Chile, nosotros tuvimos un problema al inicio de la pandemia. Teníamos un problema porque probablemente fuimos uno de los pocos países del mundo donde estábamos entrando una pandemia que era global, terrible y que afectó a todo el mundo, pero a nosotros nos afectaba especialmente porque veníamos en un estallido social que venía, en el fondo, andando todavía. No estaba... Sí. El tema constitucional recién estaba instalado, ¿no es cierto? Todavía no teníamos elecciones. Y en ese sentido, la valoración que tenían nuestras autoridades, la valoración que tenía la ciudadanía hacia nuestras autoridades, lamentablemente no era la mejor. Digo lamentablemente no era la mejor porque probablemente
en otro momento, y esto no me quiero referir de derecha a izquierda o el gobierno que sea, pero en otro momento cuando nuestras autoridades tenían mucha mayor valoración, efectivamente el manejo probablemente hubiera sido mucho más fácil. De hecho, nosotros tenemos un ejemplo. A mí me encanta la historia de la medicina, sobre todo chilena. En el año 91, cuando vino el brote epidémico de cólera en nuestro país muy pobre, recién saliendo de la dictadura, en realidad le tocó al doctor Jiménez de la Jara, un tremendo saludista que tiene nuestro país. Y la verdad que él decía, digamos, en algún comentario que hizo de pasillo, él decía: yo ni me quisiera haber enfrentado a lo que se está viendo ahora, porque la desvalorización de la autoridad, eso también incide en que las personas no sigan, en el fondo, los consejos, y de hecho nos pasó en nuestro país. De hecho, probablemente por eso el Colegio Médico y la doctora Siche, que encabezó gran parte, digamos, de este proceso, tuvo una valoración tan positiva referente a la autoridad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si nosotros vemos los ejemplos de otros países, lo que pasó, por ejemplo, en Alemania, lo que pasó en Australia, donde a los 3 meses de pandemia, donde los resultados no habían sido los mejores, se le exigió que todas las decisiones tenían que ser transparentes, tenían que ser comunicadas a la población y tenían que ser tomadas, en el fondo, y auditadas por las universidades del mismo Estado. ¿Por qué? Porque si en el fondo entraban las universidades del Estado y eran, en el fondo, decisiones transparentes, probablemente el cómo se tomó una decisión, cómo se llegó a esa decisión, si a la gente le hace sentido, probablemente la posibilidad de que las personas se adhieran a esa recomendación es muchísimo mayor. Nosotros en marzo del año 2020, cuando fue la primera reunión, cuando el presidente Piñera invitó al Colegio Médico, en esa ocasión fue la doctora Siche, que era presidenta en ese entonces, y el doctor Mesa, vicepresidente de aquel entonces, nuestro actual presidente, nosotros le entregamos, en el fondo, una forma de cómo sacarnos de encima este problema de las autoridades, digamos, pero que no era porque fuera el presidente Piñera, sino porque efectivamente nuestro país, en contexto de estallido social, requería un tipo de manejo donde la transparencia fuera lo principal, donde a la ciudadanía le hiciera sentido y donde obviamente la toma de decisiones se basara en la evidencia. Lamentablemente, el presidente Piñera guardó en el cajón más lejano, digamos, ese dossier con recomendaciones, y vimos finalmente cómo se nombró al ministro Mañalich, una persona que, a pesar de tener muchos adeptos, tampoco tenía gran reconocimiento a nivel de la población, y evidentemente la toma de decisiones, lamentablemente, no se tomó en cuenta, incluso muchas veces los mismos asesores del ministerio. El ministerio cuenta con un consejo de asesores que son probablemente el Real Madrid en la epidemiología a nivel latinoamericano y probablemente uno de los grandes equipos a nivel mundial, pero vemos como lamentablemente muchas de sus recomendaciones no son tomadas en cuenta. Entonces yo creo que efectivamente, no creo que sea capaz de darle un consejo al presidente Boric, pero yo creo que la doctora Siche, por la experiencia que tuvo, probablemente le va a aconsejar de que no solamente en el ámbito de la salud, sino en muchos otros ámbitos, sobre todo donde hay discusiones de fondo, se pueda armar, ¿no es cierto?, un consejo donde se pueda evaluar la evidencia en su propio peso, donde las discusiones sean abiertas. Y eso no significa un asambleísmo, sino significa de que, en el fondo, la cadena que se arma para tomar una decisión sea conocida, porque de esa forma le hace muchísimo más sentido a la población y eso es muchísimo mejor para la toma para que las personas puedan adscribir a ciertas medidas, sobre todo cuando son medidas muy duras. Evidentemente, el año pasado dictar una cuarentena, cuando se dictaban cuarentenas sin saber por qué, cuando muchas veces habían comunas que estaban más altas que otras más bajas, pero se dictaba cuarentena en una y no en la otra, eso finalmente, el modelo comunicacional que finalmente le llegaba a la gente era que, en el fondo, ¿por qué se hace esto? Entonces, finalmente, las decisiones no se tomaban con pertinencia local, no se tomaban de forma transparente, no se tomaban con una explicación lógica, y eso finalmente terminó afectando la adherencia a las cuarentenas en nuestro país. Es uno de los grandes de los factores, hay otros más, pero terminó afectando la adherencia, sin embargo, y eso lo podemos, digamos, analizar ahora. Ahí hay una cosa bien interesante, porque yo, estando de acuerdo contigo en todo lo que tú has planteado, lo que ordena el cuadro, porque en un momento dado la cosa se ordena, estaba tremendamente desordenado. Lo que ordena el cuadro en gran medida, y corrígeme si estoy equivocado, es el proceso vacunatorio. Sí. El proceso vacunatorio ordena... Mira, en el cine hay un concepto que es bien interesante, que
que señala que cuando el director se da cuenta que la película, cuando la está produciendo, cuando la película está muy compleja por el guión y que de repente no se entiende bien qué hay que hacer, mete un rito en la... Te voy a poner un ejemplo clásico. En El Padrino 1, de repente hay una decisión que hay que tomar y están todos pero absolutamente dispersos, unos por acá, otros por allá, otros estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, era una cosa que había que hacer. Y aparece el matrimonio o el bautizo de uno de los hijos de la hija, y todos se ordenan, todos se concentran en torno al rito y bueno, finalmente terminan matándolo a todos, como lo que pasó. Pero para los efectos prácticos, ordena el guión, el rito. Y yo creo que el rito de la vacunación ordenó el guión de este gobierno de una forma muy señera, muy buena, y lo prolongó a los éxitos de vacunación que hemos tenido. O sea, a ver, yo creo que aquí no hay que tener ninguna duda en señalar de que el mejor, dentro de las ramas de manejo de la pandemia, lo mejor que se ha hecho en la historia, y probablemente va a ser recordado así, ha sido el masivo programa de vacunación que hemos tenido. Sí. Y aquí hay dos factores para lograr ese factor. Primero, que nuestras autoridades muy precozmente, muy anticipadamente, con todas las capacidades buenas que tiene nuestro presidente, digamos, y las personas que lo asesoran, pudieron negociar para tener disponibilidad de vacunas muchísimo antes incluso que grandes países. Ese es uno de los factores. Y lo segundo tiene que ver con las características propias de nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud podrá tener muchas deficiencias, pero desde el año 50 hacia adelante se creó una red de establecimientos de atención primaria que está regado en todo el país. Tenemos consultorios por Visviri en el norte y tenemos en Tierra del Fuego por el sur. Tenemos en Bajos de Mena, acá en Santiago, y tenemos en Vitacura. O sea, lo que quiero decir es que nuestra extensísima red y con la expertise en vacunación que tiene nuestro país, esos dos factores lograron a tener a Chile dentro de los 3 primeros, si no el primer país en vacunación en el mundo. En eso no hay que tener absolutamente ninguna duda. El tema es que cuando uno hace una división, si nosotros hiciéramos un hilo conductor desde el primer caso de COVID en nuestro país hasta hoy día, nosotros podemos dividir el manejo de la pandemia en era pre-vacuna y era post-vacuna. Sí, tal cual. El 80% de los fallecidos en nuestro país era pre-vacuna. Por lo tanto, el efecto poblacional de la vacuna está haciendo su efecto, está protegiendo a la gente, y en eso no hay duda que señalarlo. El problema era que cuando no teníamos vacuna, se nos contagió mucha gente, se nos murió mucha gente, y ahí es donde estuvo nuestra verdadera debilidad. Sí. El rito ordena el guión, ¿viste? Así es. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias.